A Hollywood le encantaba pintar a sus protagonistas como diosas intocables, cubiertas de diamantes y luciendo esas sonrisas listas para la cámara. Pero detrás del brillo, algunas actrices no solo se mezclaban con directores o productores, estaban sentadas en las trastiendas de clubes humeantes, susurrando con hombres cuyo dinero y poder no provenían exactamente de contratos cinematográficos. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles de los rostros más glamurosos de Hollywood se desempeñaron como compañeros de Lampa? Quédate atento, porque las respuestas podrían sorprenderte y algunos nombres te harán mirar dos veces. Jean Harlow, la rubia platino que definió los años 30, una mujer con mirada gélida y carisma ardiente que la hicieron la primera bomba de Hollywood. Pero la vida de Jean Harlow no fue tan pulcra como su imagen en pantalla. Fuera de la pantalla, se vio envuelta en un torbellino de rumores sobre hombres poderosos que no respetaban la ley. Una de las conexiones más comentadas fue a través de su segundo esposo, el ejecutivo de la MGM Paul Bern. Cuando Bern murió bajo circunstancias misteriosas, los murmullos empezaron a volar. Algunos insinuaron que no se trató solo de una tragedia, sino que los financieros de Hollywood, apoyados por la mafia, podrían haber tenido motivos para ocultar secretos. Para Harlow, los titulares fueron implacables. Su nombre aparecía en historias que la vinculaban a fiestas de la mafia y negocios turbios bajo la superficie brillante de Tinseltown. Lo que hizo destacar a Harlow no fue solo su talento en pantalla, sino su habilidad para moverse entre dos mundos, la pulcra pantalla de plata y los oscuros rincones de la vida nocturna, donde los mafiosos dominaban las mesas. Ella nunca confirmó los rumores, y MGM trabajó duro para enterrarlos, pero eso solo hizo que la especulación fuera más fuerte. Jean Harlow pudo haber sido comercializada como la chica de cabello platinado, pero en las columnas de chismes fue pintada como alguien mucho más cercana al inframundo de lo que su estudio quería que cualquiera creyera. Es el tipo de doble vida que mantiene viva su leyenda. Harlow era la realeza de Hollywood, pero para muchos también fue la primera rubia de la que se susurraba que era la amante de un gángster. Lana Turner. Pocas actrices vivieron una vida tan dramática fuera de la pantalla como Lana Turner. La mujer que aceleró corazones en El cartero siempre llama dos veces, también vivió una vida privada que parecía sacada de un guión de cine negro. En el centro de todo estaba su relación con Johnny Stompanato, un hombre que parecía el galán de Hollywood, pero cuyo pasado estaba firmemente ligado a figuras de Lampa. El nombre de Turner acaparó todos los periódicos cuando Stompanato encontró su fin tras un altercado dentro de su propia casa. Los estudios se apresuraron a controlar los daños, pero el público ya veía a Turner como mucho más que una glamurosa estrella de cine. Se había convertido en el rostro de la novia del gángster, un papel que ella no eligió, pero que se adhirió a su reputación durante muchísimos años. Lo realmente asombroso es cómo su carrera logró sobrevivir. En lugar de desvanecerse, Turner se volcó por completo al drama. Sus películas de finales de los años 50 y principios de los 60, a menudo melodramas llenos de traición y pasión, casi reflejaban su caos personal fuera de la pantalla. El público estaba completamente fascinado. No solo adquirían entradas para sus actuaciones, sino que se sumergían en la leyenda de Lana Turner, la bellísima actriz que no lograba escapar de amores peligrosos. Ella seguía siendo glamurosa, un imán de taquilla, pero marcada para siempre por esa imagen de una mujer atrapada en la red de la mafia. La historia de Turner es un clásico recordatorio de que en Hollywood, a veces los papeles más memorables no se interpretan en la gran pantalla, se viven en los titulares. Virginia Hill, a diferencia de muchas actrices de las que se rumoreaba, no solo coqueteó con el estilo de vida, lo vivió. Una pelirroja ardiente que iluminaba cualquier lugar. Hill era más que la novia de Bugsy Siegel. Ella estaba profundamente inmersa en la propia red, trabajando como mensajera y acompañante en un mundo donde el glamour de Hollywood y el dinero de la mafia a menudo se superponían. Hill comenzó como una actriz secundaria, adentrándose en el mundo del espectáculo con encanto y ambición, pero rápidamente se dio cuenta de que su mayor escenario no estaba frente a la cámara, sino en los cuartos traseros llenos de humo donde se negociaba el poder. Con Siegel, ella no era solo una chica de adorno, se convirtió en una socia de confianza. Cuando Siegel lanzó su gran visión de Las Vegas con el Hotel Flamingo, Hill estaba justo allí, mezclándose con estrellas, políticos y patrocinadores de la mafia. Sus apariciones en Hollywood fueron escasas, pero su reputación era legendaria. Las actrices interpretaban a gángsteres en pantalla, pero Virginia Hill difuminó la línea entre realidad y actuación. Era parte de las columnas de chismes de la alta sociedad, siempre fotografiada con abrigos de piel y diamantes, pero los enterados sabían que esos lujos venían de sus lazos con hombres que no respondían a los estudios. Para muchos, Hill encarnaba la definición misma de una mujer de gángster, glamorosa, intocable, pero también peligrosa por asociación, y a diferencia de otras en esta lista, ella parecía prosperar en ese papel. Virginia Hill no fingía ser parte de Lampa, ella era su reina.
reina, y Hollywood no podía apartar la mirada. Barbara Payton. Barbara Payton se suponía que sería la próxima gran sirena de Hollywood. Con sus ojos penetrantes y su audaz presencia, iluminó películas como Kiss Tomorrow Goodbye junto a James Cagney. Pero en lugar de ascender al estrellato, su vida personal la arrastró a una espiral de la que los tabloides no se cansaban. Las parejas de Payton eran carnaza para titulares. Estaba vinculada a actores rudos que a su vez contaban con amigos de Lampa, y luego vino su enredo con Tom Neal y Franchot Tone. La pelea pública por ella no fue solo chismorreo de Hollywood, sino el tipo de drama caótico que conectó su nombre a compañías peligrosas. Para los estudios, rápidamente se volvió demasiado arriesgada, y los grandes papeles se agotaron casi de la noche a la mañana. Lo sorprendente es lo rápido que cayó Payton. En solo unos pocos años, pasó de protagonizar con estrellas de primera línea a ser rechazada por la industria. Gran parte de esto vino de la percepción de que ella no era solo una estrella con mal gusto en hombres, estaba demasiado cerca de figuras que asustaban al establishment de Hollywood. Barbara Payton se convirtió en la historia de advertencia de una actriz en ascenso que dejó que su vida personal eclipsara su carrera. Ella tenía la belleza, el talento y la oportunidad, pero al pisar el foco equivocado, terminó siendo recordada no tanto como una estrella, sino más bien como una de las mujeres más infames de Hollywood. Ava Gardner. Ava Gardner era la viva imagen del glamour de Hollywood. Era la mujer por la que los hombres cruzaban mares y la que otras actrices envidiaban, pero aunque sus matrimonios y romances eran noticia, lo que generaba dudas eran sus conexiones con el mundo de la mafia. Gracias a su sonada relación con Frank Sinatra, Gardner se vio envuelta en rumores sobre los turbios vínculos de Sinatra con el AMPA. Sinatra era conocido por su temperamento explosivo y sus amigos poderosos, y Gardner, glamurosa, franca e inquebrantablemente independiente, estaba justo a su lado. Algunos informantes afirmaron que ella asistía a fiestas donde la lista de invitados parecía menos realeza de Hollywood y más una lista de mafiosos. La propia Gardner no fue acusada de ningún delito, pero la cercanía fue suficiente. La imaginación del público hizo el resto. Para sus admiradores, ella era mucho más que una simple actriz. Era el tipo de mujer que podía entrar en cualquier habitación, por peligrosa que fuera, y adueñarse de ella por completo. Esa aura solo añadió a su mística. Lo fascinante es cómo Gardner convirtió ese lado peligroso en parte de su legado. En la pantalla, era sensual, intocable y magnética. Fuera de la pantalla, mantenía esa misma energía, lo que la hacía tanto admirada como temida. Ava Gardner no era simplemente una estrella. Ella era una verdadera leyenda, y sus rumoreadas conexiones con la mafia solo hacían más profundo el mito. Marie McDonald, el cuerpo. Gauri Sandasham. Marie McDonald se ganó su apodo de la prensa mucho antes de ganarse el respeto como actriz. Apodada El Cuerpo por su figura escultural, rápidamente se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas de Hollywood en los años 40 y 50. Pero mientras su belleza atraía todas las miradas frente a la cámara, también captó la atención de hombres cuyo poder no provenía de contratos de estudio. La vida personal de McDonald fue un ir y venir de romances de alto perfil. Muchos la unieron a hombres de seria reputación en el hampa. Su vida amorosa llenaba las columnas de chismes tanto como sus películas, y pronto la línea entre estrella de Hollywood y novia de gángster se difuminó. Algunas historias incluso sugerían que su carrera fue impulsada por figuras poderosas entre bastidores que no eran exactamente productores o directores. Lo que hizo que la historia de McDonald destacara fue la forma tan descarada en que asumió su propia imagen. Ella no intentaba ser la chica de al lado, quería ser la estrella glamurosa que vivía la vida a lo grande, incluso si eso significaba atraer el tipo de atención equivocada. Los estudios la promocionaron como pin-up, pero el público la veía cada vez más como alguien en la órbita de hombres que inquietaban a Hollywood. Su carrera actoral nunca igualó el drama de su vida personal, y en muchos sentidos, su leyenda creció más de las páginas de chismes que de la gran pantalla. A Marie McDonald se la recuerda menos por sus papeles en el cine y más por su fama de ser de las más fotografiadas, glamorosas y notorias de Hollywood. Peggy Hopkins Joyce. Si hubo una mujer que vivió para los titulares, esa fue Peggy Hopkins Joyce. Una bailarina de las Ziegfeld Follies convertida en actriz, Joyce se convirtió en el prototipo de la It Girl antes de que Hollywood siquiera tuviera el término. No solo fue famosa por su belleza, sino que fue infame por sus romances. La serie de maridos y amantes adinerados de Joyce llenó los periódicos durante décadas, pero entre los millonarios y los nombres de la alta sociedad se escondían hombres vinculados a fortunas de la mafia. Llevaba las joyas, vivía en las mansiones y aparecía en fiestas donde todos fingían no darse cuenta de quién
Era quien pagaba las cuentas. De muchas maneras, se convirtió en el trofeo por excelencia, glamorosa, atrevida y despreocupada de dónde venía el dinero. Su carrera cinematográfica fue breve y no particularmente memorable, pero Joyce nunca necesitó Hollywood para seguir siendo famosa. Ella vivió su vida como si fuera un titular, y el público no se cansaba. Cada collar de diamantes o abrigo de piel exótico conllevaba una historia, y a menudo esa historia involucraba a hombres cuyas reputaciones eran mucho más peligrosas que románticas. Joyce representaba un nuevo tipo de estrella, una que no esperaba que los estudios la promocionaran. Se promocionó a sí misma a través del escándalo, el chismorreo y la pura audacia. Para cuando Hollywood perdió interés en sus películas, su reputación como la amante de un gángster de la vida real ya la había convertido en un nombre familiar, Gloria Vanderbilt. Mucho antes de que se convirtiera en un ícono de la moda, Gloria Vanderbilt coqueteó con la idea de actuar. Siendo adolescente en los años 30, ya era una de las socialites más fotografiadas de América, gracias a la fortuna de su familia y a la infame batalla por la custodia que acaparó los titulares nacionales. Pero lo que a menudo quedaba oculto bajo su imagen de chica de sociedad eran los rumores sobre sus vínculos juveniles con figuras cuya riqueza provenía de lugares mucho más oscuros. Cuando Vanderbilt creció, se movió en círculos que no se limitaban a bailes de debutantes y fiestas de Broadway. Algunos de sus primeros compañeros eran hombres con fortunas respaldadas por dinero de la mafia, lo que desató rumores de que la heredera convertida en actriz vivía peligrosamente al límite. Tampoco ayudó que cultivara una reputación de ser audaz, moderna y desinteresada en el papel de la recatada dama de sociedad. Su carrera como actriz nunca despegó realmente. Ella apareció en producciones teatrales y tuvo incursiones en Hollywood, pero fue más conocida por su nombre y sus romances que por sus actuaciones. Aún así, sus primeros años dejaron un rastro de chismes que la vinculaban con playboys respaldados por la mafia y con influyentes. Aunque Vanderbilt con el tiempo se reinventó como diseñadora y una exitosa empresaria, aquellos primeros años en Hollywood la mantuvieron siempre ligada a ese tipo de historias que desdibujaban la delgada línea entre el glamour y el peligro. Durante un periodo, Gloria Vanderbilt no fue simplemente la pobre niña rica. Se susurraba de ella que era una debutante más que también ejercía de model, Clara Bow. Clara Bow fue la It Girl original, el espíritu flapper capturado en una sola mujer. Era salvaje, magnética y el rostro del Hollywood de los años 20, pero detrás de la brillante sonrisa y ese rebelde corte de cabello bob, la vida de Bow fuera de la pantalla era caótica, llena de rumores de conexiones con hombres que no eran precisamente caballeros de estudio. Bow creció en la pobreza y esa hambre de atención la llevó a su carrera en Hollywood. A medida que se disparaba a la fama, sus aventuras fuera de la pantalla generaban tantos titulares como sus películas. Le encantaba la vida nocturna, las fiestas salvajes y andar con gente que no siempre estaba en la lista de invitados aprobada por el estudio. En las columnas de chismes, los rumores de financieros respaldados por la mafia financiando sus escapadas de Hollywood se hicieron parte de la historia. Los estudios hicieron todo lo posible para proteger a su chica de oro, pero los rumores nunca se desvanecieron del todo. Bow no ayudó a su propio caso. Su personalidad directa y su negativa a interpretar a la pulcra estrella de Hollywood alimentaron el mito de que estaba más cerca de la AMPA de lo que nadie quería admitir. La carrera de Clara Bow se desvaneció a principios de los años 30, pero su leyenda nunca se apagó. Hasta el día de hoy, sigue siendo un ícono de la era del jazz, recordada no solo por sus películas, sino por el estilo de vida sin filtros que vinculó su nombre al dinero de la mafia y a las fiestas nocturnas. Pudo haber sido la It Girl, pero para muchos, también fue la primera verdadera novia de gángster de Hollywood. Marie Windsor. Si alguna vez has visto una película de cine negro, es muy probable que hayas visto a Marie Windsor. Conocida como la reina de las películas de serie B, Windsor hizo carrera interpretando a mujeres duras y seductoras que siempre parecían estar a un paso del problema. En pantalla, perfeccionó el papel de la amante del gángster. Fuera de la pantalla, su reputación no distaba mucho de sus personajes. La vida social de Windsor a menudo se superponía con hombres más vinculados a las arcas de la mafia que a las nóminas de los estudios. Asistía a las fiestas, se codeaba con jugadores y se hizo conocida como una mujer que no temía vivir al límite. Los directores la adoraban porque aportaba autenticidad a sus papeles, no solo actuaba como una gángster, llevaba el aura de alguien que lo había vivido. A diferencia de sus compañeras, Windsor nunca fue un escándalo. Se manejó con cautela, equilibrando su carrera en el cine con una vida personal que la unía a hombres que Hollywood pretendía ignorar. Pero los rumores la seguían. Para el público, eso hacía sus actuaciones eléctricas. Ver a Windsor en pantalla se sentía real, porque se nutría de una vida fuera de la pantalla que ya danzaba en las sombras. Marie Windsor nunca alcanzó el estrellato de primera,
Pero en muchos aspectos, ella no lo necesitaba. Ella forjó su propia leyenda, siendo tanto la reina del cine negro de Hollywood y una de las actrices que, de forma más convincente, y quizás de manera más auténtica, estuvo ligada al mundo de las mujeres de gánsteres. Virginia Mayo. Virginia Mayo fue una de las estrellas más brillantes de la década de 1940, celebrada por sus actuaciones en clásicos como White Heat y Los mejores años de nuestra vida. En la pantalla, interpretó de todo, desde la dulce chica de al lado hasta la mujer fatal que llevaba a los hombres a la ruina. Fuera de la pantalla, era este último papel el que parecía seguirla. La vida social de Mayo en Hollywood a menudo generaba rumores sobre sus relaciones con jugadores y figuras que se decía tenían conexiones con el AMPA. Aunque no estaba directamente vinculada a ningún escándalo, sus amistades cercanas y la elección de sus compañeros mantenían su nombre flotando en las mismas conversaciones que la vida nocturna respaldada por la mafia. Esta era la época en que los clubes nocturnos funcionaban como centros de poder, y Mayo, con su encanto y belleza, siempre estaba en la lista de invitados. La ironía es que ella nunca necesitó esa asociación. Su talento por sí solo podía impulsar su carrera. Sin embargo, a los iniciados de Hollywood les gustaba señalarlo cómodamente que encajaba en papeles de novias de gánsteres en la pantalla. Le dio un toque de realismo, como si Mayo estuviera canalizando una vida que no era del todo ajena a la suya. La historia de Virginia Mayo trata menos de una caída y más de su reputación. Ella se mantuvo exitosa, conservó su buen nombre y siguió siendo muy respetada en la industria. Aún así, su legado carga con la sombra de esos murmullos, la idea de que tras esos rizos rubios perfectos había una mujer que conocía el bajo mundo demasiado bien. June Lang. La historia de June Lang es una de las advertencias más duras de Hollywood sobre elegir el amor por encima de la carrera. En los años 30, era una estrella en ascenso en la 20th Century Fox, apareciendo en películas junto a Shirley Temple y protagonizando filmes que la pusieron al borde del estrellato real. Luego se casó con Johnny Rosselli, un hombre cuyo nombre se susurraba con respeto y miedo a partes iguales. Rosselli no era un pretendiente cualquiera, era una figura de la mafia con influencia que abarcaba desde Hollywood hasta Las Vegas. Para Fox, esto fue un desastre. Los estudios estaban obsesionados con la imagen, y la idea de que su estrella se casara con un mafioso era inaceptable. Prácticamente, de la noche a la mañana, la carrera de Lang se derrumbó, los papeles se agotaron, los contratos desaparecieron, y su futuro, antes tan prometedor, se sumió en la oscuridad. El matrimonio de Lang no duró, pero el daño fue permanente. Hollywood nunca la perdonó por completo, y pasó el resto de su carrera en papeles menores. Su gran oportunidad se perdió para siempre. Lo que es especialmente impactante es lo directa que fue la causa. A diferencia de otras actrices cuyas reputaciones se construyeron sobre rumores, la carrera de Lang fue torpedeada simplemente porque eligió al hombre equivocado. June Lang debió haber sido recordada como una de las principales actrices de los años 30. En su lugar, se la recuerda como la actriz que lo sacrificó todo al acercarse demasiado al mundo de la mafia, Joan Blondell. Joan Blondell fue una de las estrellas más queridas de Warner Brothers, iluminando la década de 1930 con su humor chispeante y su agudo ingenio. Era la rubia ocurrente que podía robarse cualquier escena con una sola frase, y el público la adoraba profundamente. Pero mientras Blondell era intachable en pantalla, fuera de ella, se rumoreaba que frecuentaba a hombres cuyos negocios no siempre eran legítimos. Hollywood en la era de la depresión era fuertemente financiado por dinero de la mafia, clubes nocturnos, casinos e incluso algunas inversiones de estudio. Blondell, con su encanto afable, encajó perfectamente en ese mundo. Asistía a las fiestas, reía con los poderosos, y se ganó la reputación de estar conectada con apostadores y financieros que tenían un pie en Hollywood y otro en el Hampa. A diferencia de algunas contemporáneas, la carrera de Blondell no se derrumbó por ello. Era demasiado talentosa, popular e inteligente para que los chismes la arruinaran. Pero las historias la persiguieron por años, retratándola como alguien que sabía jugar el juego, tanto fuera como dentro de la pantalla. La historia de Blondell muestra un lado diferente del arquetipo de la gangster moll. Ella no fue destruida por ello. De hecho, ella usó esa asociación para dar más credibilidad a sus papeles. Cuando Joan Blondell interpretó a la rubia pícara en locales nocturnos con humo, el público lo creyó porque, en cierto modo, ella ya lo había vivido. Anita Page. Anita Page fue la chica de oro de la MGM de la era muda tardía, aclamada como la chica con el rostro más bello de Hollywood. Protagonizó The Broadway Melody, uno de los primeros éxitos sonoros de la MGM, y por un momento parecía destinada a unirse a las filas de Garbo y Crawford, pero detrás de la pulcra imagen de estudio, los rumores la seguían sobre sus conexiones con la mafia. Durante la prohibición, las fiestas de Hollywood
financiados por contrabandistas, y se decía que Anita Page había atraído a algunos de estos poderosos. Ella recibía regalos extravagantes e invitaciones que no siempre venían de ejecutivos del estudio. Para la prensa ávida de chismes, esto era irresistible, una favorita de la MGM, recibiendo atención de figuras que se movían en círculos muy diferentes. Page negó los rumores, pero su carrera se ralentizó a mediados de los años 30. Los estudios recurrieron a nuevas caras, y ella se desvaneció del foco, su legado teñido por el misterio de si los rumores eran ciertos. Lo fascinante de la historia de Anita Page es cuánto de ello fue proyección. Los fans querían creer que la hermosa estrella no era solo una fantasía de película, sino también el tipo de mujer por la que los gánsteres lo arriesgarían todo para cortejar. Fueran o no exageradas las historias, la asociación cimentó su reputación como una de las mujeres más comentadas de Hollywood. Virginia Rapp. Virginia Rapp es más recordada por el trágico incidente en la fiesta que puso fin a la carrera del comediante mudo Roscoe Fatty Arbuckle, pero antes de eso ya estaba involucrada en las conexiones del hampa de Hollywood. Como joven modelo y actriz a finales de la década de 1910 y principios de la de 1920, el camino de Rapp a menudo se cruzaba con hombres que financiaban películas mudas con dinero de la mafia. Ella asistía a las fiestas, lucía los regalos y desempeñaba el papel de una glamurosa compañera para sus adinerados patrocinadores. No eran jefes de estudio ni directores de cine, eran empresarios cuyas fortunas provenían del contrabando de alcohol y el juego. En el bullicioso Los Ángeles de la era de la prohibición, Rapp se movía en un círculo donde Hollywood y la mafia se fusionaban sin problemas. Su trágica muerte eclipsó todo lo demás, pero su reputación previa como mujer que vivía en la órbita de figuras de Lampa sigue siendo parte de su historia. Mientras el escándalo de Arbuckle consumía los titulares, los rumores sobre el estilo de vida de Rapp nunca desaparecieron por completo. La historia de Virginia Rapp es uno de los primeros ejemplos de cómo las estrellas de Hollywood podían ser atraídas por el encanto de la vida de gánsteres. Era hermosa, ambiciosa y no temía vivir rápido, y eso la dejó para siempre recordada no solo como una víctima, sino como una de las primeras moles de Hollywood. Así que ahí lo tienen, 15 actrices que difuminaron la línea entre el brillo de Hollywood y las sombras de Lampa. Desde rubias platinadas como Jean Harlow hasta reinas del cine negro como Marie Windsor, estas mujeres nos recuerdan que la fama no existía en el vacío. El glamour tenía un precio, y a veces ese precio era estar ligadas para siempre a hombres cuyo poder se extendía mucho más allá de las puertas de los estudios. ¿Qué historia te sorprendió más? Deja tus comentarios abajo, dale like y suscríbete para más leyendas de Hollywood inéditas.